Y muy interesante tu presentación. Muchas gracias. Ahora es un honor presentar la segunda ponencia del día, titulada Innovación en puertos a través de IoT, que es el Internet de las Cosas, y tecnología avanzada, a cargo de Antonio Martínez, más conocido como Tony Martínez, CEO de Quantix Smart. Tony es ingeniero electrónico industrial y cuenta con una trayectoria de más de 35 años en el ámbito de la señalización marítima. Como socio fundador de Mediterráneo Señales Marítimas, ha contribuido al desarrollo de soluciones innovadoras en el sector de la ayuda a la navegación, consolidando a la empresa como un referente internacional. Actualmente su conocimiento y liderazgo lo han llevado a desempeñarse como consultor para firmas globales de renombre como Gisman S.A. y EcoCoast, aportando su visión estratégica en el desarrollo de soluciones avanzadas para el sector marítimo. Pero su expertise no solo se limita al ámbito técnico. Tony también ha incursionado en el desarrollo personal y profesional, impartiendo formaciones y conferencias motivacionales, inspirando a profesionales y emprendedores a potenciar sus habilidades y alcanzar el éxito. Como CEO de Quantix Smart, Tony lidera una empresa innovadora que está transformando la gestión de ciudades y puertos a través de soluciones IoT de última generación, optimizando la eficiencia operativa, la seguridad y la sostenibilidad en entornos portuarios. Hoy Tony nos compartirá su visión sobre cómo la tecnología avanzada y el Internet de las Cosas están redefiniendo el futuro de los puertos, impulsando la digitalización y la conectividad en un sector clave para la economía global. Con ustedes, Antonio Martínez o Tony Martínez. Creo que está muteado, Tony. Tony, ¿estás por ahí? No se escucha. El micrófono, Tony. Sí, ahora no me dejaba, no sé por qué, no sé si es que tenía la presentación en marcha, no me dejaba activar el micro. Ya está el micro en marcha. ¿Se me oye bien, no? Sí, fuerte y claro. Ok. Voy a compartir... Bueno, decía, estaba hablando de Isaac, que la verdad es que nos ha hecho una presentación sobre un proyecto que están trabajando en el puerto de Valencia. Yo también traigo otro proyecto que se ha hecho en el puerto de Valencia, no en el puerto, sino en el puerto y en la ciudad de Valencia. Y yo en mi presentación voy a dar un paso menos a la presentación de Isaac, porque Isaac nos hablaba de la importancia de los datos, ¿no? Como si no tenemos datos en tiempo real o no, es muy difícil poder tomar decisiones informadas, ¿no? Entonces, yo quiero hablar de lo que es el IoT y lo de la importancia de los datos, ¿eh? Entonces, para entrar aquí en hablar de lo que es IoT, me gustaría que pusiéramos en contexto un poco a los puertos, ¿no? A los puertos de hoy en día. Es que de alguna manera los puertos se están enfrentando a unos desafíos muy importantes. Por un lado tenemos el crecimiento del comercio internacional y la globalización, que incluye un aumento constante del tráfico marítimo. Sabemos que cada vez se mueven más mercancías por todo el mundo está interconectado. Tenemos, de alguna manera, los puertos también se enfrentan a una presión para reducir costos. Lógicamente, cada vez hay más puertos y hay más tráfico, con lo cual los costos son muy importantes el poder bajar, y una necesidad de optimizar la movilidad de las mercancías. Eso por un lado. Pero por otro lado, un gran desafío con lo que se encuentran los puertos, no solo los puertos, en general el mundo, es a desafíos ambientales y de sostenibilidad, ¿no? Ya sabemos que hoy en día el cambio climático es una realidad. Aquí en Valencia tenemos, habida cuenta, ya sabéis todos, que hace 3 meses sufrimos unas lluvias devastadoras con más de 200 muertos, y esto no solamente afecta a los puertos, afecta a todo el mundo, ¿no? Y por supuesto, los puertos también son puntos de emisión de CO2, ¿no? De alguna manera, pues tienen que minimizar ese impacto, tienen que tomar conciencia.
Y por otro lado, hay una necesidad urgente de mejorar las operaciones y especialmente sin comprometer el medio, ¿no? Buscando soluciones ecológicas o soluciones de sostenibilidad. Y de alguna manera la pregunta que deberíamos de hacernos, y Isaac ya nos ha dado alguna pista, es cómo podríamos hacer para tener unos puertos del futuro y que cumplan con estos desafíos, ¿no? Y ahí es donde quería llegar a el IoT, ¿no? Y a las tecnologías avanzadas. Y para entrar en contexto, y para quien no sepa el significado de IoT, en inglés, Internet of the Things, en español, Internet de las Cosas, el IoT es conectar cosas con cosas, ¿no? De alguna manera es conectar dispositivos, interconectar dispositivos con dispositivos a través del uso de Internet. Desde que se tiene constancia de este tipo de tecnología, de la tecnología IoT, la primera es en 1982 y fue en la universidad, por la Universidad de Carnegie Mellon, en Estados Unidos, donde por primera vez estudiantes de la universidad, la primera máquina que conectaron fue una máquina expendedora de refrescos de Coca-Cola. Y es que los estudiantes de ingeniería, de alguna manera, ese primer paso experimental, querían informar a los estudiantes, al resto de estudiantes, de si en esa máquina había refrescos o no, la cantidad de refrescos o no, y luego la temperatura a la que estaban. Y bueno, eso fue un experimento que salió bien y a partir de ese momento, de 1982, se empiezan a producir hitos en el Internet de las Cosas. Y, por ejemplo, en 1999 ya se acuña el nombre de IoT, ya se le da al proceso de conectar un dispositivo con otro dispositivo, se acuña ya el nombre de IoT. Y en 2008 se estandariza el protocolo de IoT. En 2010 hay una curiosidad que buscando información he encontrado, y es que en 2010, ya estamos hablando de hace 15 años, ya había más dispositivos IoT en el mercado que habitantes en el mundo, ¿sabes? O sea, fijaros si esto evolucionó rápido. En 2014, Google compró la empresa NetLabs y aportó un montón de millones, ya no solamente para conectar entornos de industria, sino también para empezar a conectar viviendas, ¿no? Ya se podía saber si un frigorífico presentaba una anomalía, conectar con el fabricante, etcétera, etcétera. Y en 2016 se hace la mayor apuesta económica, que fue la empresa PTC, Parametric Technology Corporation, que invirtió miles de millones en IoT. De alguna manera, esto que empezó con un experimento en la Universidad de Carnegie Mellon, hoy en día es una necesidad imperiosa, ¿no? El utilizar este tipo de tecnología, IoT. Pero bueno, si queremos conectar cosas con cosas, y aplicado a los puertos sería conectar sensóricas, ¿no? Como Isaac nos comenta, saber cómo está una grúa, si está abierta, está cerrada, si presenta alguna anomalía, alguna incidencia, si tiene vibraciones o no. Para eso necesitamos sensores. Necesitamos que la grúa esté monitorizada, que tenga sensores y que luego haya un sistema de comunicación que a través de ese IoT nos haga llegar esa comunicación pues, a un centro de control donde se va a procesar, se puede procesar y donde se puede tomar decisiones informadas, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de comunicación está asociada de alguna manera a este IoT, ¿no? ¿O qué tipo de comunicación se desarrolló para comunicar cosas con cosas a través de Internet? Y aquí es donde entra la comunicación LoRaWAN. LoRaWAN es un tipo de comunicación que empezó a desarrollarse en 2010 y presenta un montón de ventajas y nos puede ayudar enormemente a la hora de conectar diferentes puntos, diferentes sensóricas en un puerto, ¿sí?
¿Y qué ventajas tiene la tecnología LoRaWAN? Pues, por ejemplo, una de las principales es que tiene un largo alcance. Tiene un alcance entre 10 y 15 kilómetros, con lo cual es ideal para comunicar esos sensores dentro de un puerto. Otra ventaja es que tiene muy bajo consumo energético. Hoy en día, la mayoría de las ciudades se utiliza este tipo de protocolo de comunicación para medir lecturas de contadores de agua en las ciudades o medida de contadores eléctricos sin necesidad de que vaya un técnico tomando la lectura manualmente. Llevan unas pilas muy pequeñas y prácticamente tienen una durabilidad de más de 10 años, ¿no? O sea que luego el bajo coste es un tipo de comunicación que no hay que pagar por utilizarla, es libre, ¿no? A diferencia de otro tipo de comunicaciones. Es escalable, con lo cual podemos ampliar redes y redes de sensores. Es muy segura, utiliza protocolos de conexiones punto a punto y conexiones encriptadas, de tal manera que es muy difícil que se puedan hackear ese tipo de comunicaciones. Y una de las principales ventajas que a mí más me gusta es el protocolo abierto. Es decir, que cuando instalamos este sistema de comunicación en un puerto, no tenemos el porqué de casarnos con un solo suministrador. Es decir, al ser un protocolo abierto, podemos contratar independientemente y no nos casamos con nadie. Es una comunicación muy, muy robusta, con lo cual este tipo de comunicación es la más recomendable para utilizarla en nuestros puertos y llevar los datos desde un punto hasta otro punto, ¿no? Que sería el centro de control. Hay otro tipo de comunicaciones hoy en día más extendidas, que es la comunicación 5G. Bueno, podemos utilizar 2G, 4G, 5G, pero la 5G concretamente ya nos permite un ancho de banda muy grande, poder transmitir infinitamente datos. Tiene una ventaja el 5G frente al LoRaWAN y es que nos permite salirnos de esa cobertura de los 10-15 kilómetros. Por ejemplo, podríamos instalar un sensor en un contenedor y hacer trazabilidad por todo un país si quisiéramos, ¿no? Importante. Entonces, de alguna manera, si queremos tener esos datos en tiempo real, una de las mejores maneras que podemos utilizar es la tecnología LoRaWAN combinada con la tecnología 5G. Paso a mostraros un esquema de cómo sería, de alguna manera, ese diagrama de conexiones en un puerto y cómo funcionaría, ¿no? Por un lado tendríamos los diferentes sensores, una grúa, un contenedor, bueno, sensores de CO2, que transmitirían a un gateway o a una unidad concentradora. Esta unidad gateway lo que haría sería procesar todos los datos que llegan en tiempo real y de diferentes sensores. Podemos hablar de cientos de sensores con una sola gateway. Y esta gateway se encargaría de comunicar con el servidor dentro del puerto. Para ello podríamos utilizar Ethernet, Intranet, Modbus, 5G, Wi-Fi, cualquiera de este tipo de comunicaciones. Y en el servidor dispondríamos de toda la información que luego se va a procesar y ahí es donde entraría pues dashboard o aplicaciones como las que nos ha explicado Isaac para procesar todo ese tipo de información. Una cosa buena que tiene este tipo de comunicación es que es bidireccional, es decir, que no solamente recibimos datos, sino que podemos comandar también información o podemos mandar acciones a los diferentes sensores. Y algo muy importante que hoy en día ya es una realidad es el Internet, ¿no? O sea, la IA y el Machine Learning, ¿no? Que podemos predecir cuando una grúa va a fallar, por ejemplo, podemos saberlo porque sabemos sus horas de funcionamiento o si detectamos una incidencia o una vibración en una grúa a través de la inteligencia artificial, pues en vez de mandar a un operario a repararla, pues podemos mandarlo sabiendo las horas de uso, podemos hacerlo ir con mucha más información, más detallada de lo que exactamente le está pasando a la grúa. Y incluso podemos almacenar esa información y predecir cuándo esa grúa
tiene más posibilidades de fallos, porque lógicamente con este tipo de sensores bien procesados, con una herramienta de predicción, podemos ahorrar muchos costes económicos. Pero vuelvo a insistir, de nada nos sirve hoy en día aplicar la inteligencia artificial en Machine Learning si realmente no tenemos sensorizada todos los puntos que nos pueden transmitir información para hacer para tomar esas decisiones bien informadas. ¿Cuáles serían los beneficios de la implantación de un sistema IoT y tecnología en los puertos, ¿no? Muchos puertos ya tienen muchos sensores, pero falta todavía mucha sensórica por instalar. Y una de las ventajas que tendríamos sería la optimización de recursos, lógicamente, porque podríamos saber los consumos que tienen, la eficiencia que tienen los consumos, podríamos determinar zonas, por ejemplo, de alumbrado público dentro de un puerto o de un vial, en función de las horas donde se va a consumir esa salud, no tener las luces encendidas constantemente de los edificios, exacto, todo eso lo podemos predecir con sensórica. Y eso nos llevaría al ahorro de costes operativos y a la sostenibilidad. Es decir, si ahorramos energía, al final vamos a hacer que nuestro puerto sea mucho más sostenible. Y, por supuesto, si implementamos sensores de seguridad, como cámaras de vigilancia, sensores de presencia, controles de acceso, pues lógicamente vamos a incrementar la seguridad del puerto. Hay un dato curioso que el otro día, preparando la presentación, descubrí, y es que el puerto de Miami ha reducido en un 60% los robos gracias a la instalación de este tipo de sistemas de seguridad. ¿Qué tipos de sensores podemos instalar en un puerto? Bueno, pues ya hemos dado pistas de algunos, pero sensores medioambientales muy importantes, sensores de seguimiento, serían STA, para saber dónde están las personas, dónde están los vehículos, controles de acceso, cámaras de vigilancia, sensores de tráfico y seguridad, sensores de energía para controlar los consumos energéticos, sensores de monitoreo de máquina, no solamente de grúas, sino de bombas, de centros de transformación, etcétera. Sensores de navegación, AIS, radar, sensores batimétricos, sensores de monitorización de agua, mis tanques de agua cómo están, qué niveles tienen, ¿no? Todo esto me puede dar mucha información para anticiparme y para ver los beneficios que hemos comentado anteriormente. Ahora, igual que quiero hablaros de un caso de éxito que hemos desarrollado también para la ciudad de Valencia, y es un caso de éxito un poco curioso, porque de alguna manera se ha puesto al puerto a trabajar con la ciudad, o a la ciudad a trabajar con el puerto. Y es que la ciudad de Valencia se enfrentaba a un problema muy gordo, que creo que hay muchas ciudades del mundo que se enfrentan a este mismo problema. Y es que cuando llega un crucero a la ciudad y se bajan de repente 4.000, 5.000 personas, pues colapsaban la ciudad, estaban colapsando la ciudad. Y esto, pues la verdad es que generaba pues bastantes problemas de tráfico, problemas medioambientales, ¿no? Y de alguna manera esto se quiso solucionar. Bueno, congestión urbana, ausencia de datos, no se disponían de esos datos, sí, sabía la gente que bajaba de un crucero, pero luego no se sabía la gente por dónde no se estaba moviendo, ¿no? Y de alguna manera con el impacto ambiental. Yo recuerdo pasar por el puerto Valencia cuando viene un crucero y la cola que se monta para acceder al puerto, porque la inmensidad de taxis que había antiguamente esperando a los cruceristas era una barbaridad, ¿no? Entonces, este reto, de alguna manera, se solucionó, o lo solucionamos, mediante la instalación de sistemas IoT, LoRaWAN, 5G y sensores inteligentes. Instalamos 1.500 sensores STA. Los sensores STA son los sensores de seguimiento. Y en este caso, nuestro desafío personal, no ya el desafío del puerto de Valencia, era detectar a las personas que bajaban de un crucero
y era detectar a esas personas por dónde se estaban moviendo por Valencia. Y ahí que hicimos desarrollar un sensor que detectaba cualquier móvil, cualquier pulsera watch. No es que estuviéramos leyendo la información del móvil, lo que estábamos leyendo es como un código que todos los móviles emiten cuando están alimentados. Es verdad que pueden estar desconectados de la Wi-Fi y del Bluetooth, pero aún así los móviles transmiten una especie de código de matrícula y nosotros desarrollamos unos sensores que eran capaces de medir esa matrícula, ¿no? O ese código de móvil. Por lo tanto, instalamos en el puerto sensores para ver cuando se bajaban, por dónde se movían en el puerto y también, tanto en la ciudad de Valencia como en los pueblos de alrededor, una serie de sensores, estos sensores, donde íbamos a ver en qué espacios estaban ocupando o por qué zonas se estaba moviendo ese personal. Además de esto, instalamos 260 estaciones meteorológicas y sensores medioambientales, instalamos señales de tráfico inteligentes, instalamos tótem informativos. Estos tótem informativos son como unas pantallas situadas por toda la ciudad de Valencia que le iban a proporcionar información al turista. Y, por supuesto, necesitábamos leer esos sensores y comunicarnos con nuestro servidor, como hemos visto en el esquema anterior, y instalamos 500 gateways distribuidos por toda Valencia. Serían los concentradores que recogían la información de los sensores y conectan con el servidor. Aquí tenéis una captura de pantalla que podéis ver desde que desembarca las personas en el puerto, la movilidad por donde están trazándose. Este punto que veis aquí, en mi lado izquierdo en el lado izquierdo de la pantalla, no sé si será vuestro lado derecho, es una cancha de básquet, es decir, hay muchos cruceristas que iban a visitar el Palacio de Baloncesto de la ciudad de Valencia. Pero bueno, se desplazaban por todos los puntos. Imaginaros todas estas personas que bajan de un crucero desplazándose en un día normal por la ciudad de Valencia, subidos en taxis, lo que la ciudad se colapsaba. Aquí la aplicación que se desarrolló, podíamos filtrar por días, podíamos filtrar por horas, ¿no? La movilidad también. Podíamos ver los puntos de concentración, el número de personas que se concentraban en cada punto. También podíamos ver los datos medioambientales, el CO2, el nitrógeno, ¿no? La temperatura, porque esa temperatura es un dato que también se le estaba en los tótems, en las pantallas, se le transmitía a los turistas. ¿Qué beneficios, ¿no? Obtuvo el puerto de Valencia con este proyecto? Pues, por supuesto, optimizar la movilidad, ¿no? Reducir la congestión del tráfico, es decir, ya no hacía falta moverse tanto en taxi. Una vez que el Gobierno de Valencia fue consciente de esto, lo que hacía era que una vez que detectaba grandes cantidades de personas, lo que hacía es que mandaba lanzaderas de autobuses a esos puntos, ¿no? Lanzaderas de autobuses a esos puntos para que retornen esas personas que van a volver al crucero sin necesidad de tanto coche, ¿no? Sin necesidad de utilizar tantos taxis. Por supuesto, eso mejoró el ambiente, ¿no? La calidad, la contaminación de la ciudad mejoró bastante, ¿no? Que sí que se notó que con la llegada de turistas la polución aumentaba. De alguna manera este proyecto unió el puerto con la ciudad, ¿no? Porque yo creo que se ha estado mucho mirando a los puertos por un lado y a las ciudades por el otro, pero no debemos de olvidar que al final un puerto es un organismo que está al servicio, tiene que estar al servicio de las ciudades y de las personas, ¿no? Y por supuesto, una de las cosas más importantes que estos datos es que ya se tienen evidencias reales. Cuando se toman decisiones, cuando el Gobierno de Valencia toma decisiones, las toma en base a unos datos reales y no a unas hipótesis, ¿no? Es como cuando, creo que ha sido Andrés González, preguntaba si en Valencia cómo se detecta si un puerto se abre o se cierra. Bueno, pues a través de sensores de aire y estaciones de viento,
pues esos datos se envían y ahí se toman decisiones, ¿no? Pero se toman decisiones en base a datos. ¿Cuál es la conclusión de este caso de éxito? Pues que el proyecto Conecta demuestra el poder transformador de la tecnología en la relación puerto-ciudad y que la combinación de IoT, LoRaWAN, 5G y análisis de datos permite lograr una movilidad eficiente, una gestión sostenible e integración real entre ambos espacios. Y lo que ya he comentado y que es fruto de mi cosecho, y que los puertos del futuro no solo deberían mirar al mar, también deberían mirar a la ciudad, ¿no? De alguna manera. O sea, hay que conectar, puertos y ciudades deben de estar conectados, ¿no? Porque al final, si queremos combatir la polución, queremos ser más eficaces, tenemos que estar, puertos y ciudades tienen que comprometerse a trabajar en conjunto, tienen que comprometerse a trabajar en equipo. Y ya para ir finalizando, 3 conclusiones de la instalación de este tipo de sensores y de este tipo de tecnología. La primera de ellas sería que vamos a obtener beneficios operativos y económicos, ¿no? Todos este tipo de tecnologías de implantación de estos datos nos van a dar una eficiencia portuaria y vamos a hacer que tengamos menos fallos, ¿no? Aumentando la seguridad y la rentabilidad. Por otro lado, la sostenibilidad y medio ambiente es más que evidente, ¿no? Si instalamos buenos sistemas medioambientales, vamos a tomar conciencia de cuándo estamos metiendo polución en el sistema y eso nos va a permitir tomar acciones que reduzcan la huella de carbono. Y la última, pero no menos importante, y es que hay que adaptarse tecnológicamente, porque los puertos que nos adapten a esto se van a quedar detrás. Y cada puerto, ya hemos visto que uno de los desafíos más importantes es cómo se tienen que volverse lo más competitivos posibles. Y esto pasa por este tipo de adaptación tecnológica. Bueno, y para despedirme voy a terminar con un vídeo de nuestra compañía que resume un poquito todo lo que hemos hablado. El comercio mundial no puede detenerse. Su flujo constante es vital para el desarrollo global, lo que lleva a los puertos a enfrentar grandes desafíos. Fallos en maquinaria, congestión de tráfico y alto consumo energético afectan a la productividad. Quantix Smart cambia las reglas del juego. Sensores inteligentes, inteligencia artificial y conectividad 5G transforman cada puerto en una máquina de precisión, con soluciones personalizadas y adaptadas a las necesidades de cada cliente. Mayor eficiencia, menores costos y seguridad total. Quantix Smart te ayuda a mejorar la toma de decisiones con el fin de optimizar la movilidad, el mantenimiento y la sostenibilidad en los puertos más avanzados del mundo. Ya estamos haciendo historia con el proyecto Conecta, mejorando la infraestructura de captación y presentación de datos para conectar los puertos con las ciudades inteligentes del futuro. Quantix, la era de los smart ports, empieza hoy. Ya resumiendo, decir que la tecnología del futuro no solo conecta dispositivos, sino que conecta oportunidades. Y nosotros desde Quantix Smart transformamos esos datos en decisiones y en puertos y los puertos en ecosistemas inteligentes. Así que muchas gracias por ser parte de esta revolución. Gracias. Ahí tenéis les dejo un QR por si quieren tomar nota de nuestra página web y quieren ampliar información. Muchas gracias. Muchas gracias, Tony, a ti por tu presentación. Tengo una pregunta y un comentario. Voy a partir con el comentario. Me parece que llevar el concepto de conectar ciudades y puertos me parece espectacular. Y eso es escalar el nivel de lo que es la digitalización marítima desde el ámbito marítimo hacia tierra. Y lo otro es, se ve como muy interesante todo esto de sensorizar puntos, pero como potencial cliente, ¿puedo ir en forma escalonada o es necesario abarcar todo un proyecto grande?
Pues efectivamente, esto se puede hacer escalonadamente. Como he comentado al principio, no es necesario. Yo puedo empezar por conectar un sistema, puedo conectar mis grúas, otro día puedo conectar bombas, otro día puedo conectar otro tipo de sensores. Sí que es verdad que el gateway va a aceptar miles de sensores, con un solo gateway, 2 gateways, voy a todo tipo de sensores, pero recordar lo bueno que he dicho antes, que no solamente se puede contratar con un solo fabricante, puedes contratar con diferentes suministradores o empresas de este servicio, porque eso LoRaWAN utiliza un protocolo estándar y cualquier empresa se puede adaptar a este tipo de sistemas.